Buenos días. Muchas gracias por este comentario tan amable. Por la introducción. Si esperan que esta charla sea como la de ayer a la tarde, no va a ser, así que lo siento. Pero tengo muchas transparencias, les voy a mostrar los conflictos de intereses, voy a hablar de enfermedad pulmonar intersticial en niños, básicamente el abordaje. En términos de conflictos de intereses, no tengo conflictos monetarios. Todo mi dinero va a mi jefe, entre comillas. Este es mi jefe. Es el jefe real, claro. Y no voy a poder entrar en gran detalle en todos los procesos de esta enfermedad. No tenemos suficiente tiempo, simplemente. Esto se trata más sobre el abordaje a los niños que pueden tener una de estas enfermedades. Tengo muchas transparencias, menos de las 185 con las que esperé, pero estaba revisando mis transparencias, estuve mirándolas hace 30, 40 minutos y agregué algunas transparencias. Primero, alguna gente pone sus agradecimientos al final, pero yo creo que es importante que agradezca a la gente que me trajo acá, o sea, que me llevó a comprender lo que voy a compartir con ustedes, o sea, los miembros de lo que se llama la red de investigación Child, Robin Desjardins. Ella me mandó un email y me llamó por teléfono en el año 2004, que me llevó a dar una charla en la primera reunión que hubo. Y esa charla, esa presentación y mi participación en esa reunión cambió el curso de mi carrera médica. Lisa Young, hace años que trabajo con ella y le pedí prestado o le robé algunas transparencias. Larry Nogi, que sabe mucho sobre surfactantes, se ha olvidado de los problemas que en mayor cantidad de lo que yo alguna vez sabré. Jim Haygood fue uno de los autores del trabajo que escribimos. Ann Geddes acaba de dejar de ser CEO y presidente de la Fundación Child en Estados Unidos, que se fundó en el año 2004 al comienzo de este largo proceso. También tengo que agradecer a todos los pacientes y familias que me han enseñado a lo largo de los años y por supuesto a mis colegas, mis fellows y las enfermeras con las que trabajo en mi institución madre en Pittsburgh. Bueno, sin esta gente yo no estaría aquí dando esta charla. Yo quiero mostrarles los objetivos de lo que quiero hablar. Es importante que entendamos la anatomía básica del espacio intersticial del pulmón y también parte de la historia de la enfermedad intersticial en adultos o lo que llamamos DLD en adultos, enfermedad difusa. Reconocer algunas de las diferencias entre la enfermedad difusa del pulmón en adultos y en niños, porque los pronósticos son diferentes, aun cuando la patología sea similar al microscopio. Y hay entidades patológicas que son únicas de los pacientes pediátricos y nos separa de nuestros colegas de adultos, por supuesto. Tenemos que reconocer que debe haber un abordaje especial a estos pacientes que sospechamos que tienen enfermedad difusa o ILD en niños. Este abordaje tiene que tomar en cuenta la edad del paciente, las características a la presentación y las posibilidades de diagnósticos confusos o confundir diagnósticos. Esto lo describimos en las guías de ATS que mencionó antes el doctor Tepper. Y si bien gran parte de mi presentación hará hincapié en las entidades que se ven en niños de menos de 2 años de edad, y eso es justamente a quienes va dirigida las guías, un abordaje clínico similar se sugiere en niños de más edad, pero hay distintas entidades que debemos buscar, como les mostraré posteriormente en mi charla. Esto es
Este es el trabajo que publicamos en el año 2013. Llevó unos 7 años redactarlo porque muchos de nosotros estábamos tratando de escribirlo. Estos son documentos que demandan mucho tiempo para su redacción porque lograr que tantos médicos acuerden es similar a tratar de armar un rebaño de animales, pero en vez de animales de bovinos, de gatos. Antes usé esta transparencia y creo que es apropiada para esta charla, o sea, el camino hacia el conocimiento es largo y difícil y es por eso que les dije que traigan sándwiches y también una muda de ropa, eso es lo que está diciendo el gurú, yo todavía lo estoy aprendiendo y esta es una de las buenas cosas de toda esta área. Creo que aprendemos nuevas cosas sobre las entidades que causan esta enfermedad difusa del pulmón en los niños y por supuesto no puedo hablar de todas hoy. Así que quiero empezar con un caso. Es un caso que tuvimos en nuestro hospital, una niña no vacunada de 8 meses de edad, es una de 2 gemelas. Fue vista por su médico por antecedentes de 1 o 2 meses de tos. No está aumentando de peso, tiene taquipnea, respiración 60, latido 160 y la saturación en aire es 87%. Había muy pocos ruidos que se escuchaba y no había sibilancias en su tórax. El examen cardíaco es normal y en este momento, cuando vimos que la gemela estaba bien, esta no es una muy buena radiografía, no la sacaron en mi hospital, pero seguramente ustedes acordarán que hay algo que ocurre en ambos pulmones y a modo de broma dijo capaz que hay una fractura del brazo. Esta fue otra radiografía que nos mandaron y que nos muestra infiltrados difusos en toda la extensión. Una tomografía se sacó en la urgencia y créanlo o no, nuestra sala de urgencias tiene un aparato para TAC, no es la mejor porque no estaba sedada, o sea que hay artefacto por movimiento, pero ven densidades difusas que son inespecíficas realmente. Y la pregunta que yo quiero que ustedes consideren es, ¿se debería hacer una biopsia de pulmón en esta paciente? No tienen que responder a la pregunta porque luego vamos a volver a esta paciente al final de la charla. Pero piensen, ¿qué es enfermedad difusa de pulmón en niños? Incluye una cantidad de entidades, o sea que hay un diferencial muy importante, o sea, diagnósticos diferenciales múltiples. También pueden estar involucrados o comprometidos múltiples sistemas orgánicos. Hay muchos rumbos diagnósticos que podemos tomar para evaluar a estos pacientes. La primera pregunta que deberíamos hacernos ¿es enfermedad intersticial del pulmón? ¿Pero qué es enfermedad intersticial del pulmón? Quiero recordarles sobre el espacio intersticial del pulmón que hay 2 y no un compartimiento intersticial. Está el intersticio del parénquima, que tiene los septos y las paredes alveolares, que consideramos comúnmente el espacio intersticial, aquí la vemos en esta micrografía, pero en teoría deberíamos considerar que el otro espacio intersticial también incluye tejido conectivo que rodea los haces broncovasculares, los septointerlobulares y la pleura visceral. Así que cuando hablamos de enfermedad intersticial del pulmón, quizás estamos hablando de todas estas entidades involucradas o comprometidas. Vemos micrografías como estas en el pulmón normal con septos interalveolares con pequeños capilares que casi no se ve, células tipo 1 y tipo 2. Esto es una tinción habitual y la patología clásica que empieza con ILD es un intersticio más grueso
con células inflamatorias, muchas veces linfocitos, y un aumento en la matriz de proteína y de colágeno, y termina generalmente así. Los alvéolos están acá, pero pueden ver ahora la distancia que los gases tienen que atravesar para llegar a los capilares, que casi no se ven acá, y eso lleva a hipoxemia, difusión anormal de gases, incluyendo monóxido de carbono, y también la rigidización del pulmón y haciendo más difícil la respiración para el paciente. El texto clásico que encontramos es la enfermedad intersticial, esto es de Shores, y esta es de la primera página. Y les voy a leer la parte más importante. Las enfermedades intersticiales del pulmón, que se llaman difusas del parénquima, son diversas, son muchos trastornos, pero tienen algunas manifestaciones similares. Esta última parte es la más importante. El término intersticial es confuso, porque la mayor parte de estos trastornos tiene una alteración importante de las vías aéreas, el parénquima pulmonar, los vasos sanguíneos o la pleura también. O sea que todas estas partes del pulmón pueden estar comprometidas en lo que es una enfermedad intersticial del pulmón, o así se la denomina. Esto torna más difícil la situación, pero también nos lleva a la idea de que en lugar de que se la llame enfermedad intersticial del pulmón, quizás deberíamos llamarla enfermedad difusa del pulmón. Tiene más sentido, es más abarcativa. Pero me voy a quedar, bueno, voy a ir hacia un nombre y hacia el otro, y los voy a usar a lo largo de mi presentación. Parte de los antecedentes de ILD es interesante. Las biopsias en adultos raramente se hacían antes de la década del 40. Cuando se hacían, era en el curso de remoción de tumores o posteriormente cirugía cardíaca. O sea, las biopsias de pulmón en niños eran muy raras y no se hacían hasta la mitad de la década de los 50, y generalmente se hacían en niños a los que se sometía a cirugía torácica por otras razones a veces. Finalmente, en 1969, Liebau y Charles Carrington, trabajando en Yale, aparecieron con un esquema patológico para ILD y notaron 5 tipos diferentes: usual, UIP o usual, difusa o DIP, bronquiolitis obliterans combinada con UIP, y neumonía linfocítica y neumonía a células gigantes. Este esquema fue modificado posteriormente por el doctor Katzenstein de Nueva York a un esquema diferente que incluye NSIP, que es la neumonía inespecífica, y la bronquiolitis y la neumonía aguda. Estas, sin embargo, eran todas para adultos, y les voy a mostrar algunos de los autores. Liebau, Carrington, yo lo conocí cuando era más joven, y la doctora Katzenstein. Tuve la oportunidad durante mi entrenamiento de pasar un par de años en realidad trabajando con mis colegas de adultos. Yo era fellow, o sea, era el fellow de pulmonología pediátrica, y me pusieron ahí en pediatría y me dijeron que trabajara en el servicio de adultos. Ahí fue donde hice la primera broncoscopía, pero en esa época, a fines de la década de los 70, incluso con el esquema que acabamos de ver, la clasificación, pienso yo, y también aquellos con los que trabajé en la comunidad de adultos, era una caja negra esta enfermedad intersticial, no entendíamos nada. Para mí era un conjunto de letras, o sea, una sopa de letras, como la llamamos. La broncoscopía en esa época y el lavaje broncoalveolar, BAL, era relativamente nuevos, no se hacía con mucha frecuencia. Las tomografías computadas eran para las cabezas, no para los tórax, y las biopsias pulmonares, incluso en la comunidad de adultos, eran muy infrecuentes. Pero mientras yo estuve allí, tuve la oportunidad de conocer al gran Charles Carrington y a las 2 personas que estaba entrenando en ese momento, Sam Usem, que ahora está en Pittsburgh, y Tom Colby, que está en la Clínica Mayo, y esto
se convirtió en el nuevo aire de los patólogos pulmonares de pulmón en el mundo, que llevaron a describir nuevas entidades, y ellos han continuado ayudándonos en la comunidad pediátrica, y Sam Yusem, a quien conozco personalmente, sigue siendo una inspiración cuando miro las transparencias patológicas o los preparados patológicos y aprendo sobre nuevas entidades. Como dije, era común hacer tomografías de la cabeza, pero no empezaron a hacer del tórax hasta fines de la década de los 80. Los PFTs para recién nacidos, que podían determinar el volumen y los flujos pulmonares, no estuvieron disponibles hasta los mediados de la década de los 90. Motoyama, en mi institución, diseñó una técnica para poder saber cuál era el índice, pero no el flujo. O sea, hasta los 90 no estuvo disponible esto en bebés y niños. La tomografía de alta resolución en bebés y en niños aparece a fines de la década de los 90. En el año 2002, ATS, combinada con la Sociedad Europea Respiratoria, cambió la clasificación levemente y creó la clasificación ILD, y la correlacionó con la patología y las características clínicas en adultos, pero no en niños, una vez más. Desde entonces ha habido nuevas técnicas de biología molecular y patológicas que nos han permitido reconocer nuevas entidades diagnósticas en niños, y a ellas me referiré en parte en esta presentación. ILD en niños inicialmente se descubrió como diferente de ILD en adultos, aun cuando al microscopio se veían igual. DIP, o lo que pensaban que era UIP. Esta es un preparado de un paciente con UIP, y una de las características que se encuentran en todos los adultos con UIP es esto: es un foco de fibroblastos en el borde de una lesión. Este foco fibroblástico no se ve en ningún caso pediátrico de UIP que se haya descrito. Esto solo se ve en adultos, y plantea la pregunta o la posibilidad de que UIP en niños no es lo mismo que UIP en adultos. Más aún, si analizamos la mortalidad por estas entidades en niños o en adultos, UIP en adultos es lo que ahora conocemos como alveolitis criptogénica o fibrosis idiopática, y tiene un pronóstico terrible realmente, pero las entidades que se llamaban UIP al comienzo en pediatría tenían un buen resultado, o sea, esto no tenía sentido. DIP en adultos tiene un índice de mortalidad muy bajo y responde a corticoides, pero esas entidades que se veían en el microscopio y que se llamaban DIP en niños, y esto es de los 80s y 70s, tenían un resultado malo. O sea que estas entidades actuaban de manera diferente en niños y en adultos. Esto llevó entonces a la comprensión de que esas entidades que están representadas por el término ILD pueden en realidad no ser para nada lo mismo que lo que se ve en adultos. Y finalmente un grupo de trabajo llegó a definir mejor ILD en el paciente pediátrico. Esto no ocurrió hasta principios de la década de los 2000, y en última instancia llevó al término síndrome Child y a esta red de investigación Child. Estos son los colegas en esta área con los que trabajo ahora, y creo que hacia allí avanzamos en Estados Unidos para tratar de comprender mejor estas entidades. Entonces, ¿qué es Child? Child incluye un grupo heterogéneo de trastornos principalmente infrecuentes. La prevalencia exacta de estos es difícil de determinar,
probablemente ocurren en menos de 1 a 5 por cada 100.000 habitantes, o sea que cualquier centro médico va a haber 4 o 5 casos por año, si son un centro grande. Estas entidades se comprenden mal, son difíciles de diagnosticar y no hay terapias específicas que hayan sido probadas para mostrar que uniformemente tratan estas entidades. Muchas de estos diagnósticos están asociados con una elevada morbilidad y mortalidad. Las entidades que se ven más comúnmente en niños de menos de 2 años de edad son estas: la deficiencia de proteína B surfactante, las mutaciones de proteína C y B. La primera se vio en el 93-94 y luego en 2000. Las mutaciones ABCA3 que se vieron en el año 2004. Estas son las proteínas asociadas con surfactante. ABCA3 es un transportador en la formación de surfactante y permite la transmisión o el transporte de lípidos. Es un cassette que se une a ATP y se relaciona de manera distante con otras genes ATP o ABC. Uno es un CFTR que causa fibrosis quística. Neuroendocrine cell hyperplasia of La hiperplasia de la infancia de células neuroendocrinas fue descrita en el 2005. Se la conocía como taquipnea de la infancia transitoria. La glicogenosis intersticial pulmonar, descrita en el 2002, que probablemente es más común de lo que, más frecuente de lo que se creyó al principio y con resultados inciertos. Tiende a estar asociada con otras entidades, incluyendo las cardiopatías congénicas, la displasia capilar alveolar. Se la conoce desde hace por lo menos 25 años, pero se encontró que está asociada a las mutaciones FOXF1 en el 2009. El factor de transcripción tiroideo, o TTF1, codificado por las mutaciones NKX2-1, que lleva a anomalías cerebro-tiroides-pulmón en distintas combinaciones, solo cerebro, solo tiroide o solo pulmón, o 2 o 3 de ellas juntas, combinadas. Esto fue descrito hace unos 15 años, todavía seguimos tratando de entender este trastorno. Luego la proteinosis alveolar pulmonar, relativamente frecuente, puede estar causada por mutaciones surfactantes como las deficiencias de proteína de arriba o también por mutaciones en estos dos receptores, CSFR. Cuando doy una charla, en general elijo hablar de estas dos. Lamentablemente necesitaría 1 hora y media, así que creo que no voy a poder describir absolutamente todo esto. El síndrome de Child tiene una definición operativa de cómo identificamos a estos pacientes. Normalmente tienen 3 de estos 4 síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar o respiraciones acortadas, tolerancia a la actividad física, signos como taquipnea en reposo, sonidos adventicios, retracciones, dedos achatados, no crecen bien o tienen casos severos y tienen en severos casos insuficiencia respiratoria, hipoxemia en muchos pacientes, pero no en todos ellos, y normalmente hay anomalías difusas en la placa de tórax o alguna anormalidad en la tomo. Así que nosotros decimos 3 de estas 4 están presentes para diagnosticar el síndrome de Child. Sin embargo, hay otras causas frecuentes de enfermedad pulmonar difusa que hay que haber descartado antes de decir este paciente tiene Child. Ahora, si tomamos este estudio retrospectivo de 218 casos de enfermedad intersticial conocida, 91% tenía 3 de estos hallazgos. O sea, esta es una buena forma de ver a estos pacientes.
Lo primero que hay que hacer es identificar a aquellos pacientes que pueden llegar a tener síndrome de Child. Eso es lo primero que hay que hacer. Después hay que empezar porque, a ver, hay muchas cuestiones que pueden causar enfermedad pulmonar difusa. Esta enfermedad difusa y tiene este pedacito nada más de síndrome de Child, y el diagnóstico que conocemos para síndrome de Child está aquí hasta que haya más cosas que conozcamos, que por ahora no conocemos. Hay anomalías genéticas que deberían llevarnos a diagnosticar la patología, y difusa también, que no cumple con los criterios de Child. Y hay algunos pacientes que tienen un diagnóstico de Child y están asintomáticos. O sea, los más conocidos son los que tienen mutaciones SPC, porque hemos visto chicos diagnosticados con mutaciones SPC que tienen un papá o una mamá que también tiene asintomático esta mutación. Pero las mutaciones SPC solo requieren una única mutación. O sea, es una forma dominante de transmisión por lo tóxico en cuanto a ganancia de función. Ahora, volviendo al tema de la patología difusa, hay entidades comunes que tienen esta patología: la fibrosis quística, las infecciones agudas, la aspiración crónica. Unas poquitas les estoy mencionando. Hay otras patologías que se llaman no ILD, enmascaradas, digamos, que enmascaran y que son cardíacas, por ejemplo, que parecen primariamente pulmonares, pero la razón es cardíaca. Por ejemplo, enfermedades pulmonares, no, perdón, se corrige, valvulares cardíacas. Las características clínicas de los chiquitos con síndrome de Child: número 1, el inicio, que varía de inicio en agudo a una enfermedad insidiosa fatal, con probabilidad de muerte, que lleva por su insidiosidad a veces a diagnosticar tardíamente. Casi todos los pacientes tienen taquipnea. Hay una cantidad de pacientes que tienen tos no productiva, no crecen en un 35-62%, pérdida de peso también, y con los bebés puede haber retracciones, mala alimentación y diaforesis, y por esta razón parece que tuvieran tal vez una cardiopatía congénita. Los crackles a la auscultación en la mitad de los pacientes, menos proporción sibilancias, pero históricamente hay, digamos, una cantidad de pacientes que tienen un antecedente en el 40%. En los chicos mayores, intolerancia a la actividad física, dolor torácico, esto es bastante común. Cuando hablamos de chicos mayores, hay enfermedades sistémicas que llevan a patologías intersticiales, por ejemplo, enfermedades vasculares del colágeno, hemoptisis, otras formas de vasculitis y también síndromes de hemorragia pulmonar. Al examen físico, normalmente, bueno, retraso del crecimiento, la hipoxemia, que es bastante frecuente, sibilancias orales y signos de hipertensión pulmonar secundaria, por ejemplo, un lift de ventrículo derecho. También la deformación de los dedos y la cianosis, que son manifestaciones tardías. Es importante buscar estigmatas de enfermedades subyacentes, por ejemplo, problemas vasculares del colágeno. Leland Fan,
publicó en el 93 una estadificación, un puntaje de la enfermedad, de este síndrome. Tenían síntomas o no, si tenían hipoxemia o no durante el sueño o la actividad física, si tenían hipoxemia en reposo y si tenían o no hipertensión pulmonar. Y digamos, en la línea horizontal los estamos estadificando, en la vertical para cada una de estas situaciones. Pasábamos de un puntaje de 1 al 5, que se acercaba a un 40%. Los asintomáticos acá eran, bueno, diagnosticados normalmente por antecedentes familiares, una historia familiar o una patología genética. ¿Cómo abordamos a estos pacientes? Antes de ir y buscar el síndrome, tenemos que descartar las otras entidades frecuentes y también las enmascaradas que no son ILD. En otras palabras, este es el mensaje más importante de esta charla. Cuando tenemos un child, sospechamos, no vamos a decir que tiene child de entrada, tenemos que descartar todo lo otro, las causas frecuentes, no sé qué es lo que dicen ustedes acá, pero nosotros escuchamos un sonido de un caballo, no pensamos en cebras, pensamos en caballos, salvo que vivamos en el África. Hay que pensar por una historia de la displasia broncopulmonar, también el test de sudoración es importante en estos bebés, esta es una de mis reglas, hacer esta prueba. También descartar las inmunodeficiencias básicas, asegurarse de que no hay cardiopatía congénita, descartar infecciones de la mejor manera posible, hay que pensar en la broncoscopía, sobre todo si el chico está grave o está muy mal, descartar síndromes por aspiración. Esto es muy difícil de hacer, el lavado broncoalveolar para la aspiración no es específico. Así que hay que usar el criterio clínico de cada quien. También descartar la disquinesia ciliar primaria, en particular si hay distrés respiratorio neonatal, si hubo la rinorrea crónica y también la otitis media recurrente o crónica. Una vez excluido todo esto, ahí podemos empezar a hablar de child. Si descartamos a todos los caballos, entonces, ¿cómo identificamos a las cebras? ¿No? ¿Cómo abordamos? ¿Qué métodos, qué mecanismos tenemos para identificar a estos pacientes? Lo más importante probablemente es los antecedentes, la historia, sobre todo una anamnesis de la familia. El que tiene SPC a lo mejor tuvo un abuelo o un tío o una tía que tuvieron enfermedad intersticial iniciado en la adultez. Hay que considerar a esos pacientes como posibles portadores de mutaciones. La presentación, a qué edad, la progresión de la enfermedad, cómo es. Y luego vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Yo hago muchas imágenes, tomografías de alta resolución con ventilación controlada, después voy a hablar de esto. También pruebas de función pulmonar en los bebés, si es posible, si lo tenemos disponible, usémoslo. La broncoscopia con lavado broncoalveolar, muy cuidadosa, y solo en aquellos pacientes que creemos es alta la probabilidad de una infección, o posible por lo menos. Pruebas genéticas, esto dependerá de la historia familiar y la presentación. Y finalmente, un procedimiento invasivo como es la biopsia pulmonar. Hay que manejarse correctamente con estas biopsias, no puedo entrar en este detalle, pero debemos decir que tiene que ser enviada a microscopía, una parte para cultivo y una parte hay que congelar para hacer inmunofluorescencia y otra parte para microscopía electrónica. ¿Cómo lo hacemos en nuestro hospital? Hablamos con el anatomopatólogo, hay un protocolo que lo tenemos publicado y que está disponible como referencia en la referencia que les di al principio de la charla, ¿sí?
Cuando hacen la tomografía, a menudo, yo les decía que al principio de la charla, del paciente que sin sedación y en la sala de urgencia estaba respirando 80 veces por minuto. Normalmente presenta algún artefacto que no nos deja ver la arquitectura, incluso con el scan rápido. Nosotros escaneamos a estos pacientes en unos 6 segundos, pero si pensamos en esto, estos son 6 respiraciones y es mucho movimiento. Si nos tomamos el tiempo de sedar al paciente y hacer ventilación controlada, intubándolo o bien poniéndole una máscara laringea o una máscara para ventilación y los hipoventilamos para que retengan la respiración unos segundos, podemos obtener este tipo de imagen. El esófago del paciente está muy dilatado porque estaban usando máscara, pero ahora por lo menos vemos la arquitectura pulmonar mucho mejor que aquí arriba. Podemos preguntar, ¿por qué hacer esto? Bueno, esta es una razón. También hacemos imágenes en TLC con máxima aspiración y se les permite respirar hasta FRC reteniendo la respiración. Y también me pueden preguntar, ¿por qué 2 imágenes? Bueno, porque así podemos ver el aire atrapado mejor. Y esto es importante hablarlo con el radiólogo. Yo, de hecho, trato de estar presente cuando se toman las imágenes para que asegurarme de que están bien, porque si vamos a un bebé, a un chiquito, someterlo a radiación, dado lo que sabemos de las tomografías, mejor que sean buenas las imágenes, porque poner a un chiquito en un tomógrafo para obtener esa imagen de arriba es más peligroso que esto, porque encima lo irradiamos y yo no recibí ninguna información. O sea, vale bien la pena tratar de obtener esta imagen, si se puede. La compresión torácica rápida con volumen aumentado se hace usando ventilación con máscaras, con 3 respiraciones fuertes y después poner una chaqueta que infle rápidamente y haga exhalar a velocidad máxima para medir de esa manera la función pulmonar. La misma prueba, el mismo equipo se puede usar para pletismografía del corporal. Podemos obtener funciones pulmonares que se parecen a las que obtenemos de chicos más grandes en bebés con esta técnica. Algunas entidades Child tienen algunas características definibles. Observen que no hablé de broncoscopía, después lo hago. Algunas definibles, decía. Algunas se presentan sobre todo al nacimiento, SFTPB, por ejemplo, SFTPB o proteína B surfactante, ABCA3 y FOXF1, que causan displasia alveolocapilar, ocurren en el bebé de término que tiene distrés respiratorio. Otros en bebés más grandes, el NIHAI, la hiperplasia neuroendocrina del bebé, no aparece hasta los 2 o 3 meses de edad, cuando se nota la taquipnea. A veces ven pacientes de 8 o 10 meses ustedes, y ustedes tienen que preguntarle a los papás si tienen videos del bebé cuando era más pequeñito. Y se lo ve con retracción, por ejemplo, y los papás no se dieron cuenta porque no sabían que eso era algo. Pero si tienen esos videos, a uno pueden resultarles interesantes. Algunas de estas entidades se presentan con el distrés respiratorio severo, SFTPB y el FOXF1 en los recién nacidos. Puede estar claro, pero a veces son más insidiosas, por ejemplo la proteinosis PA, y también la enfermedad pulmonar difusa secundaria a patología cardiovascular puede ser más insidiosa en su presentación, dependiendo de cuán grave o notoria sea la patología cardiovascular.
Entonces, las distintas edades de presentación, la progresión de la enfermedad y la gravedad nos van a ayudar, nos van a guiar a diagnosticar y nos van a guiar también en cuanto a qué secuencia de pruebas realizar. Queremos descartar primero todas las cosas frecuentes y después recién buscar para estas otras entidades. ¿Qué estudios pueden esperar? ¿Qué hay que hacer rápidamente? ¿Qué estudio tal vez esté contraindicado, no sea necesariamente útil? Para una secundaria no hacer broncoscopía puede ser muy peligroso. ¿Qué referencias pueden ser necesarias? O, por ejemplo, ¿qué referidos hay que hacer? Por ejemplo, si no tenemos para hacer una broncoscopía. Bien, función pulmonar en bebés, en el caso de NIHAI, muestran obstrucciones del flujo aéreo significativas. Acá están los pacientes con controlados y vean que la FEB está, por ejemplo, bien, pero la biocapacidad está baja y acá están los que están en control. Perdón. Todo, pero también hay atrapamiento aéreo. Acá estamos viendo las capacidades pulmonares más altas que en los pacientes. Esto es casi patognomónico de NIHAI. Si tenemos una prueba de este tipo, mientras el paciente está sedado, podemos hacer una tomografía y en el NIHAI la tomografía tiene este aspecto. Perihilar, vidrio molido es la imagen, y también vidrio molido, densidades en vidrio molido anteriores. Esto casi hace que esta tomografía más este tipo de función pulmonar yo llegue a la conclusión de que no hace falta biopsiar. Si hago la biopsia en pacientes con NIHAI, normalmente van a dar normales las biopsias, salvo que hagamos tinción con bombecina. Ahí estamos viendo imágenes prominentes con bombecina que se queda en la vía aérea. Esto no está bien insuflado, esta muestra, pero con una insuflación normal, este rojo está completamente normal en la tinción. Algunas de estas entidades tienen características muy definibles, como les decía. Algunas están presentes al nacimiento, otras más tarde en los neonatos. Algunos se presentan de manera más severa, con síntomas respiratorios, u otros tienen un inicio más insidioso. Estas son las cosas que nos guían para llegar a detectar y diagnosticar. Tenemos algoritmos que hemos propuesto y otros han propuesto para la sospecha de Child. El algoritmo se deriva, es una palabra derivada de Al-Khwarizmi, que no sé si lo pronuncio bien, es un matemático persa que en el siglo 9 antes de Cristo usó el sistema indio de numeración, que hoy lo llamamos sistema arábigo, pero que en realidad se inició en la India. De ahí viene la palabra algoritmo, de Al-Khwarizmi. Un algoritmo puede definirse como un grupo de reglas que define precisamente, con precisión, una secuencia de operaciones. Se usan los algoritmos en la computación, por ejemplo, en informática. Sin embargo, el algoritmo en medicina es un problema porque es un sistema biológico, no es una máquina. No somos números, no somos todos iguales. Nuestros pacientes no son ni números ni máquinas, ¿eh? Así que los algoritmos siempre tienen que dejar espacio para el criterio clínico. El criterio clínico, me parece, es una de las cuestiones clave que tienen que tener en cuenta en la sospecha de Child, porque ustedes tienen que decidir qué hacer y qué no hacer, cuándo biopsiar, cuándo no hacerlo. ¿Cómo se obtiene el criterio clínico? Bueno, ¿cómo se adquiere el buen criterio clínico? Con la experiencia. ¿Cómo se adquiere la experiencia? Y la respuesta es a través de los malos criterios clínicos.
Igual son nuestros pacientes los que nos enseñan y nosotros aprendemos de la peor manera los errores que yo cometí. Bueno, espero que ustedes no los cometan y que se lleven un mensaje de esta charla. Este es un algoritmo que nos presentó Lowry para saber cómo abordar genéticamente a los chicos en quienes se sospecha Child, dependiendo de su edad de inicio, si así son recién nacidos o más grandes, si se presentan con síndrome de estrés respiratorio o hipertensión del recién nacido, o si después se descubre que tienen un síndrome Child y no tienen un diagnóstico. Hay maneras de mirar esto. Para los pacientes que se presentan tempranamente, uno se pregunta, ¿hay otras anomalías? ¿Sí o no? ¿El paciente tiene hipotiroidismo, un tono anormal o movimientos anormales? ¿Sí o no? Se preguntan si encontraron algo que parece ser una disfunción de surfactante, pero los otros estudios han sido negativos, si se presentan más tardíamente o si tienen un problema alveolar que se encuentra o en la TAC o en una broncoscopía o lavaje broncoalveolar. Y si seguimos bajando podemos ver que hay una variedad de genes que uno debería buscar para los pacientes que se presentan tempranamente, que se presentan con el síndrome de distrés respiratorio o hipertensión pulmonar. Hay que preguntarse si hay otras anomalías. La respuesta es no. Primero tienen que buscar SFTPB y ABCA3. Ese debería ser el inicio para esos recién nacidos. Si hay en realidad otras anomalías renal y del tracto gastrointestinal, hay que considerar la posibilidad de FOXF1. Esto es bastante experimental en realidad. Voy a mencionar, sin embargo, ahora que he dicho esto, que hacer las pruebas genéticas no significa que con eso ya está terminado. El problema acá es que las mutaciones de la proteína B surfactante, el análisis genético en Estados Unidos por lo menos lleva una semana más o menos, porque es un gen muy pequeño. El análisis genético para ABCA3 lleva 3 a 4 semanas, o sea que de todas maneras tienen que ir haciendo algo con el paciente aun cuando mandan a hacer este estudio. Si el paciente tiene distrés respiratorio y tiene hipotiroidismo y tiene un tono o movimientos anormales, hay que considerar la posibilidad de que sea NKX2-1. Esto se hace en muy pocos centros de nuestro país, no se hace comercialmente todavía, pero creo que ya está cambiando. Y para pacientes que son un poquito más grandes en la niñez y les parece que tienen un síndrome Child y han descartado todo lo demás, tienen que buscar los genes SFTPC o ABCA3. Si tiene proteinosis alveolar pulmonar, consideren CFR2A y 2B. Estos tampoco están disponibles en todas partes, pero tenemos referencias en las guías que les mostré de cómo hacerlo. Otro algoritmo que tenemos es para un bebé recién nacido con antecedentes familiares negativos, un bebé de término con distrés respiratorio. Uno descarta las cosas importantes primero, o sea, sepsis neonatal, enfermedad cardiovascular, consideran estas otras entidades, pero son difíciles de descartar y pasamos directamente a una tomografía de alta resolución, si la pueden conseguir, y buscan diagnósticos potenciales de esta manera. Si sugiere una mutación de surfactante, hay que hacer prueba genética. Y si eso da negativo, en última instancia se termina con una biopsia pulmonar. Pero quiero señalar esto. Si tenemos antecedentes familiares negativos y hacen todo esto, pero hay un deterioro o una progresión rápido y tienen que hacer un diagnóstico, tienen que pasar antes a una biopsia pulmonar, porque volver a esperar a que vuelva el estudio genético lleva mucho tiempo. Si el paciente con uno de estos diagnósticos tienen una respuesta fuera de proporción, consideren el síndrome Child otra vez y después entonces sigan avanzando y obtengan una TAC de alta resolución. En pacientes de más edad que se presentan a los varios meses de edad o en los primeros 2 años de vida,
buscamos cosas. Yo generalmente pido una broncoscopía en esos pacientes, descarto enfermedad cardíaca, me aseguro de que no tengan una inmunodeficiencia, etcétera. Si de todas maneras la evaluación sigue siendo negativa, pasamos a la tomografía computada y si es proteinosis alveolar hacemos pruebas genéticas. Si no son diagnósticos y podemos considerar PFTs de los bebés recién nacidos, tenemos que hacer la biopsia. Si es consistente con NIHA y como les mostré antes, si obtienen los PFTs y son consistentes, ahí no hacemos biopsia, sino que los observamos. Pero si el curso no es consistente y empeoran, ahí pedimos la biopsia. O sea que el resultado final de muchos de estos sigue siendo la biopsia, pero hagan primero estas otras cosas y piensen cuidadosamente antes de hacerla. Esta es un artículo recién publicado que describe la enfermedad pulmonar en chicos de 2 a 18 años de edad. Esto salió hace 2 meses, literalmente, en los anales de la Sociedad Norteamericana Torácica. Es el resultado de años de trabajo, varios centenares de biopsias que se tomaron en consideración y otros diagnósticos confirmados por un panel de médicos. Y ellos observaron algunas cosas muy interesantes comparando a los niños de menor edad con los de mayor edad. En los de menor edad tienden a tener anormalidades de crecimiento, pero los niños mayores tienden a tener enfermedades que se relacionan con otras enfermedades sistémicas como enfermedad de colágeno, vasculares y de también huésped inmunocomprometido. Andy Bush y sus colegas en Europa produjeron un artículo recientemente sobre sus protocolos para el diagnóstico y tratamiento inicial de ILD. Esto también apareció en los últimos pocos meses. Es una lectura muy interesante y tiene muchas descripciones que están en nuestro artículo para ATS, pero también incluyen algunas otras cosas. Acá está su algoritmo. Ellos empiezan con una tomografía computada para un diagnóstico específico y después planifican el tratamiento. Si es específico, bueno, hacen pruebas en sangre, probablemente broncoscopía y terminan con una biopsia. Esto es un poco más simple que el nuestro, hay que leer el trabajo para poder entenderlo bien, pero está muy bien redactado y es una lectura muy fácil y resulta muy útil. Bueno, volvamos ahora al comienzo. Una nena de 8 meses con tos, con rales, rales significativos, hipoxemia, enfermedad difusa del pulmón o en la radiografía de tórax. Y al principio les pregunté, ¿debemos hacer una biopsia? Era una paciente de más edad, así que primero hicimos una broncoscopía. Y en la broncoscopía mostró neumocistis en el lavaje broncoalveolar. Entonces tiene 8 meses, tiene enfermedad difusa de pulmón y tiene neumocistis. Entonces, ¿querrían algún otro estudio, por ejemplo, sobre VIH? Sí, y dio negativo. Probablemente querrían cantidad de linfocitos o recuento linfocitario normal, IgG y IgA no detectable, o sea, no tenía ni IgG ni IgA, IgM muy bajo. Hicimos el estudio de células T, células B, células NK, pero estaban todos en el extremo más bajo del rango normal. Hicimos un índice de estimulación de mitógenos para ver si los linfocitos respondían a los mitógenos y el estudio fue normal. ¿Alguien sabe qué tiene este paciente? Yo no sabía. Por eso es que tengo amigos en alergia e inmunología. Y el diagnóstico resulta una deficiencia clase 2 MHC con el síndrome linfocítico Behr. Y su hermana, en medio de toda esta evaluación de esta hermana, la gemela, también estuvo con síntomas y también tenía neumocistis. Entonces, como son hermanas gemelas, entonces ambas tienen esta misma deficiencia. Nunca se hizo la biopsia, pero ambas recibieron un trasplante de médula ósea, una de células progenitoras. Afortunadamente el trasplante de células progenitoras era del mismo donante, así que siguen siendo gemelas, lo que es útil. Y ambas ahora están asintomáticas.
pero este es un ejemplo en el que uno ve a alguien con una enfermedad difusa. La primera tendencia podría llegar a ser obtener una biopsia, pero eso acá no es correcto. La paciente es más grande, hay otras técnicas que se pueden usar y después se toman los resultados de la broncoscopía y se dice, bueno, esto parece PCP, puede ser una deficiencia, una inmunodeficiencia, y eso es lo que seguimos estudiando. O sea, este es mi mensaje para todos ustedes. Tienen que hacer el seguimiento de estos pacientes, pensar cuidadosamente en ellos y usar vuestro juicio clínico. El último obstáculo, y esto es lo que voy a reiterar, uno tiene que descartar las causas comunes de DLD antes de embarcarse en la búsqueda de las entidades Child. Estas entidades Child no son comunes, mucho menos comunes en fibrosis quística, por ejemplo, y al hacer más investigación y tenemos más conciencia clínica, estoy seguro, convencido de que vamos a tener nuevos diagnósticos para estas entidades y mejor maneras de diagnosticar a estos pacientes en el futuro. Estamos desarrollando un registro de estos niños y esto nos va a llevar a nueva investigación y probablemente a nuevos tratamientos. Y ahora no mencioné nada de tratamiento en estos pacientes y la razón por la que no lo hice es porque no hay estudios con control para documentar con qué se debería tratar a estos pacientes. Lo único que voy a decir es que pacientes con problema hiperplasia de células neuroendocrinas o NIHAI no necesitan tratamiento. Corticoides no ayudan y tienden a mejorar, si bien pueden tener hipoxemia crónica. Y con eso podría seguir otra hora más, pero creo que no debería hacerlo. Este es mi mail. Si quieren estas transparencias, mándenme un email o si quieren los voy a derivar a Claudio Castaños, que es el que las va a recibir, o al doctor Tepper. Estoy seguro de que él también las va a recibir eventualmente, así que si ustedes me mandan el email o alguno de ellos, les haremos llegar una copia de todas estas transparencias y ahora con mucho gusto voy a responder preguntas. Gracias. Dos preguntas. La primera, vos pusiste, Jeffrey, como la función pulmonar del lactante como una cosa importante, pero bueno, está muy discutido qué información puede dar, ¿no? Porque más que decir que tiene disminución de la capacidad vital o por ahí obstrucción en la enfermedad de células neuroendocrinas, no da mucha más información. Y entonces la pregunta es, en las otras patologías, ¿tiene alguna, no sentido hacerlo, sino hay alguna otra característica que llegue a un diagnóstico o que haga pensar en un diagnóstico definitivo? Y la segunda es, ¿en qué casos vos dirías, bueno, hay que hacer biopsia pulmonar de entrada o rápidamente y no esperar, bueno, no como este chico que por ahí era más grande, pero en qué casos sí hacer más tempranamente? Excelentes preguntas. La respuesta a la primera es, bueno, primero tenés razón, en este momento el único hallazgo patognomónico en PFT es en pacientes con NIHAI. El problema es que a veces es difícil establecer una distinción entre pacientes con NIHAI y SPC e incluso APCA3, que no siempre se presenta tempranamente en el curso, a veces más tarde, o alguna de las otras entidades. O sea que yo termino pidiéndolas por dos razones. Una, tenemos la experiencia en mi instituto como para obtenerla y esta es la otra parte importante, generalmente hacemos las tomografías de alta resolución usando la misma anestesia que usamos para los PFTs en bebés. O sea, si voy a mandar a un chico a un tomógrafo, y bueno, voy a tratar de obtener la función pulmonar también, porque si tienen NIHAI, ya está, ahí terminé, porque voy a encontrarlo ahí. Pero si no,
también me da la información de esta manera. O sea, primero descarté NIHAI, me dice cuán pobre es la función pulmonar, por lo menos en alguna medida, y puedo decidir si la biopsia será necesaria en ese momento o si hay otras cosas con las que podemos probar primero. Así que tendemos a hacerla. Mucho dependerá de lo que uno tiene. O sea, ¿cuántos de ustedes aquí en el público trabajan en una institución en que la prueba de función pulmonar en un niño se pueden hacer? Levanten la mano, por favor. No son muchos. Y también diré que yo no lo hago, yo tengo un colega que las hace, tenemos un solo médico que las interpreta, tenemos un solo técnico, y estamos hablando de Pittsburgh, es un hospital grande, o sea, que es el que ayuda a mi colega en estas PFTs en bebés pequeños, pero hay una ventaja en eso, y es que los estudios que obtenemos con un equipo que solo hace eso, terminan siendo mejores. Falta la respuesta a la segunda pregunta. La otra pregunta era sobre la biopsia pulmonar. Si el paciente está muy enfermo y son bebés recién nacidos o muy pequeños, quizás no haya opción más que hacer la biopsia. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué hacerla? Y creo que la respuesta es que si tenés un paciente que es un bebé de término, que está muy enfermo, con disfunción respiratoria, saber el diagnóstico en ese momento, por ejemplo, de displasia capilar alveolar, nos puede, y uno puede ser honesto con la familia y decirle cuál es el pronóstico, o sea, o es trasplante pulmonar o esos pacientes van a morir. Entonces, en bebés muy pequeños es difícil superar y muchas familias van a usar esa información para retirar el soporte, el apoyo, y ahí es cuando hay que usar la biopsia de pulmón rápidamente. Es difícil para mí describir el juicio clínico, o sea, yo trato de no hacer la biopsia hasta que sea como, digamos, el último recurso, pero la otra cosa que debo decir es que cuando recibimos las biopsias de pulmón, recibimos de dos sitios, o sea, se biopsian los dos lóbulos, no uno solo. O sea, cuando tenemos unas biopsias asistidas por videotoracoscopía, pero creo que mucho dependerá de la institución y de lo que tienen disponibles. ¿Había otra pregunta? Atrás. Quería hacer una pregunta en cuanto a, primero felicitarlo por la presentación y hacer una pregunta en cuanto al tratamiento. Estas enfermedades intersticiales, algunas tienen alguna respuesta a los corticoides, pero la mayoría no tienen respuesta. Quería ver si es que hay algo en perspectiva de nuevos tratamientos o si cree que la pirfenidona que se usa en fibrosis pulmonar idiopática de los adultos podría tener alguna indicación. Excelente pregunta. Primero, voy a responder primero la segunda. Perfidona se ha usado y autorizado por la FDA en Estados Unidos para adultos, pero ahora está llegando a la red Child para que se hagan estudios específicos y analizar el uso de esa droga. Hasta ahora no la usé, no la puedo recomendarla porque no tengo datos suficientes para decir en quién se debería usar y cuál tipo de dosis haría falta. Y de paso quiero decir que el artículo del Dr. Bush, el estudio europeo y la clasificación, tiene mucha más información sobre tratamiento, pero ellos reconocen, al igual que nosotros, que no hay buenos ensayos randomizados y con control para decirnos en qué entidades usarlo. O sea, mucho del uso de las medicaciones en estas entidades se basa en anécdota o se basa en lo que Lian Fan nos dijo que hagamos, porque lo tengo en mi teléfono celular, y él usó muchos esteroides pulsados por solimedrol en altas dosis, y yo no lo usaría más de 3 a 4 meses, porque si en ese momento no ayuda, ya no va a ayudar. He usado hidroxicloroquina para pacientes con mutaciones de SPC y es anecdótico, pero el paciente en el que lo usé más recientemente le di hidroxicloroquina
tuvo una recuperación casi dramática y pasó de estar en oxígeno crónico con ser un niño normal en la escuela que está con un tratamiento de dosis bajas y no necesita oxígeno. Pero estas son anécdotas, lo que realmente necesitamos son acá en Europa y en Estados Unidos son buenos ensayos, y la única manera de poder hacer buenos ensayos en estos pacientes es tener un registro que identifique dónde están los pacientes y algún modo de interacción de los distintos médicos para que logren llegar a un acuerdo sobre hacer trials o ensayos que respondan a estas preguntas, porque en este momento estamos donde estaba la fibrosis quística hace 25 años o más. Gran parte de los tratamientos son anecdóticos y no han sido probados. O sea, como comentario adicional diré que cuando yo estaba educándome, todos los que tenían fibrosis quísticas estaban en una tienda, en una especie de carpa húmeda. O sea, todos los que tenían fibrosis quísticas estaban en una de estas carpas húmedas porque parecía una buena idea, porque lo que hacía era modificar las secreciones. Pero mucho después, el señor Modiyama, cuando estuvo en Yale, estudió cuidadosamente a los pacientes y encontró que usar esas carpas húmedas no solo no daba resultado en fibrosis quística, sino que los empeoraba. Y peor aún, se encontró que toda esa humedad iba a los estómagos, no a los pulmones. Y peor aún, encontraron que había un aspergillus que vivía en esa humedad. O sea, los ejemplos de medicina anecdótica que se transforma a un uso generalizado son muchas en este campo, y tenemos que ser cuidadosos y tenemos que hacer los ensayos correctos si queremos llegar a un resultado correcto. Hay mucho por aprender y eso es magnífico. O sea, hay tanto que tenemos que aprender. Toda la gente joven que está acá y que hacen pulmonología, todos tienen mucha suerte porque están en este momento en el que todas estas respuestas todas estas preguntas pueden encontrar una respuesta de todos nosotros. Bueno, no sé si la respuesta es buena, me parece que no, o sea, pero es lo que puedo decirle. O sea, me soné como político, o sea, como ustedes ahora van a tener elecciones y bueno, les dicen más o menos lo mismo. Sesión, quiero un fuerte aplauso para el doctor Kurz.